Buenos días, vamos a dar seguimiento a lo que se ha dicho en la mañanera. Se está informando y haciendo un llamado a la ciudadanía que habite en municipios en donde afortunadamente no se registren contagios de coronavirus, que no visiten las entidades en donde actualmente ya se están implementando las medidas de la fase 3, como es el Valle de la Ciudad de México. Aseguran que al reducir la movilidad, de esta manera también se están previniendo el contacto. Incluso se presentó un análisis realizado por empresas telefónicas, así como también por algunas empresas que manejan redes sociales, y dicen que es la Ciudad de México donde se ha logrado reducir hasta en un 80% la movilidad, sino todo lo contrario en la zona de Guadalajara, en donde la movilidad se ha reducido en un 52%. Argumentan que en esta fase 2 es el objetivo principalmente implementar la sana distancia y el quédate en casa. Hay algunas entidades, algunos municipios que debido a que no hay contagios continúan en la fase 1. A nivel general estamos en la fase 2, sin embargo, en lo que es la zona del Valle de México ya estamos en la fase 3 debido al número de contagios y al número de casos que se vienen registrando en los últimos días. En estos momentos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está informando que se está realizando un diagnóstico. Se prevé que en algunas entidades, en algunos municipios, las clases se reanudan el próximo 17 de mayo. Sin embargo, el próximo martes se van a informar cuáles serán las entidades federativas en donde regresen a clases. Escuchemos. De renta, y también tenemos la movilidad en autos, que hoy no la mostramos, pero la analizamos frecuentemente. ¿Todo esto a qué nos lleva? Lo que nos llevó es a utilizar la ciencia, utilizar la técnica con la colaboración de grupos académicos de universidades públicas mexicanas. Y el agradecimiento institucional también es a estas comunidades académicas que de manera voluntaria, pro bono, de una manera completamente gratuita, están poniendo a disposición su conocimiento y sus capacidades, su talento intelectual al servicio del país. Gracias, ya dijimos, a CONACYT, que nos ha permitido articular estas comunidades. Entonces tenemos más de 7 grupos académicos de expertos y expertas en matemáticas, matemáticas aplicadas, epidemiología matemática. Digo más de 7 porque 7 de manera directa participaron, pero a su vez hemos estado en conversaciones con otros grupos también de personas fuera del país, en instituciones académicas en el extranjero, varios de ellos mexicanos, muy talentosos y muy conocidos en el uso de las matemáticas en la epidemiología. Y lo que vemos ahora es ya no una curva teórica, sino una modelación matemática basada en los datos reales, pero que con el uso de ciertos métodos muy reconocidos en las aplicaciones matemáticas a la epidemiología, nos permiten ver lo que hubiera pasado y lo que está pasando. Lo explico. En la curva roja es una de las varias proyecciones que tenemos de todos estos grupos académicos, y aquí comento también, seleccionamos esta porque es la que tiene la visualización más inmediata, pero en general todos los grupos coincidieron en qué es lo que podría pasar, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Pequeñas variaciones en fechas, en número de casos, etcétera, pero en general todos coincidieron con este mensaje. Lo que se ve en la curva roja es lo que habría pasado si no se hubieran hecho medidas de mitigación comunitaria masivas. Con esta curva… Así es que se está informando que de manera paulatina las entidades federativas irán pasando a la fase 3. En estos momentos ya este tema está implementado en la zona del Valle de México. Incluso veamos lo que está publicando su cuenta de Twitter el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, previo a la mañanera. Incluso se ha informado, también se ha agradecido a las empresas, sobre todo a la mediana empresa que no ha realizado el recorte del personal debido a esta contingencia. Dijo que el 15% de las grandes empresas lamentablemente han dado de baja a su personal. Se va a realizar un análisis y se va a sancionar a aquellas empresas que hayan violado los acuerdos, ya que argumenta que en base a la ley está prohibido dar de baja al personal cuando exista alguna pandemia, alguna situación como la que está atravesando el país.
Oye, prácticamente la conferencia de este lunes fue del anuncio sobre el anuncio, porque acaba de anunciar también que el próximo martes, es que a veces uno pierde bastante tiempo aire con estos temas, que el próximo martes el secretario de Educación será el que anuncie, o sea, va a anunciar apenas cómo se va a retornar poco a poco a las clases en las escuelas. En el caso, por ejemplo, también el que hizo lo mismo fue Donald Trump, que ayer anunció que el día de hoy indicaría qué día se reactivaría la actividad productiva en Estados Unidos, que probablemente podría ser el 1 de mayo, y en este caso, bueno, pues también ya se plantea el hecho de el regreso a las escuelas en nuestro país para mayo, pero como dices, de forma paulatina, ¿no? Sin embargo, será algo caótico, porque algo que prevalece en estos momentos en los hogares es el miedo a contagiar de esta enfermedad. Entonces, tan solo en las contingencias, cuando ha habido época de lluvia y se cancelan las clases en algunas zonas, se genera una confusión tremenda. Ahora, si estamos hablando a nivel nacional, va a ser algo caótico cuando se está dando a conocer que el próximo martes se va a anunciar qué zonas van a regresar a clases el próximo 17 de mayo. Entonces, lo más importante sobre todo es que si sabemos que esta enfermedad se transmite precisamente vía mucosa y el tema de hablar y eso, pues es importante que sí regresan. Ahora, como lo señalan los especialistas, el uso de cubrebocas es fundamental en cualquier actividad donde tenga contacto con otra persona para que puedan entonces evitar cualquier tipo de contagio. Puede ser una medida incluso que se prolongue, ¿verdad? En este caso que están que regresar a las escuelas, para que cualquiera que padezca alguna enfermedad respiratoria, pues use el cubrebocas y de esta manera evitar que se complique con alguna transmisión de este tipo. Pero sí, efectivamente, lo que han causado es la confusión al pues no declarar una fase como tal, sino irla dividiendo por municipios conforme va creciendo el número de contagios, y esto genera cierta confusión también. Aquí lo importante, el llamado a los padres de familias que estén pendientes de las plataformas de las escuelas, ya que ahí son donde están informando de manera directa. Incluso hay clases virtuales, se están encargando tareas, muchas en estos momentos no, porque está el periodo vacacional. Sin embargo, a partir del próximo lunes, de nueva cuenta va a entrar en vigor lo que es esta temática de tareas y clases en línea. 20 de abril, así que sí es importante, como dices, los padres sí deben de hacer un plan de contingencia, un protocolo con los hijos, seguir los horarios sobre todo, cumplirlos, y de esta forma pues hacerse una rutina habitual para que no rompan este esquema y a los niños también nos puedan acostumbrar dentro de esta contingencia de la cual todos estamos aprendiendo, porque es algo nuevo a nivel mundial. Así que pues sí es importante que ante esta confusión que provocan las autoridades con las tomas de decisiones y demás, y la explicación, pues nosotros sí tomar nuestro plan de contingencia sin exagerar tampoco, ¿no? Así es, y sobre todo hacer caso a estas recomendaciones, a la distancia, tan sencillo, y quédate en casa. Los niños en estos momentos no tienen por qué andar paseando, mejor que se queden ahí. Los que tengan internet, que aprovechen para estudiar; los que no, que utilicen los libros, porque ha habido un dilema de qué hacen aquellos niños que no cuentan con internet, con computadora. Pues ahí tienen los libros y les sirve para repasar lo aprendido y tratar de aprender los temas que apenas vienen. Así es, muy bien. Pues gracias, Alfonso. Muchas Buenos gracias. Días.